ido colocando un sentir, un deseo de estudiar el libro de Malaquías. Malaquías es uno de los libros del Antiguo Testamento y es un libro del Antiguo Testamento, pero que tiene unos principios muy básicos para nosotros. ¿Cuántos sabían que los principios de Dios no cambian? No tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero tampoco tienen que ver con el Nuevo. O sea, no es que los principios solamente son del Antiguo o son del Nuevo, no. Los principios de Dios son eternos y se aplican para nuestros días. Amén. Por ejemplo, la ley era del Antiguo Testamento, pero ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, pregunta, ¿no adulterarás era de la ley? Sí, pero ¿por qué se sigue aplicando hoy en día en la gracia? Porque es un principio y los principios nunca cambian, no pasan, son eternos. Dígale al que está al lado suyo y aproveche para saludarlo. Los principios de Dios son eternos, no pasan. Entonces, hemos sentido la necesidad de poder estudiar este libro, pero quiero hoy compartir una enseñanza como un preludio, una antesala al estudio de Malaquías. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, es lo mismo que puede pasar en la iglesia hoy, que no se entienden los principios de Dios. Y una de las cosas que el pueblo no hacía después de que Dios los había libertado, era que ellos no honraban a Dios. No lo honraban. Y eso mismo puede pasar hoy. Entonces, voy a compartir un mensaje hoy que lo he titulado Salvación sin santidad. ¿Cómo es el tema? Sin santidad. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué va a predicar de eso? Porque la sencilla razón de que hay creyentes que han recibido la gracia de Dios, que han entendido el Evangelio, que creen en la salvación, que creen en la redención, que creen en el sacrificio de Cristo perfectamente. Y yo he hecho la prueba, yo la he hecho con algunas personas y les he preguntado, venga, ¿usted cree que usted es salvo? Y me dice, claro, pastor, yo soy salvo. Le pregunto, ¿por qué? Y dice, porque Cristo murió por mí. Y Él murió en una cruz por mis pecados. Y Él me ha perdonado y ya no tengo condenación. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿La energía? ¿Se escucha bien allá? ¿Qué pasa? Sí, algo pasó con el volumen. Y es verdad, muchos tienen claro el sacrificio de Cristo. Muchísimos. Pero su vida no es coherente. No es coherente con la vida cristiana. Están seguros de la salvación y eso es bueno, estar seguro. Pero no hay coherencia. Su vida no es coherente con lo que creen. Nosotros tenemos una identidad con Cristo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo identidad. O sea, que yo debo tener las mismas características de Cristo. Que las características de Cristo deben estar en mí. ¿Por qué? Porque tengo una identidad. Por ejemplo, el que se identifica con un equipo de fútbol, por ejemplo el Nacional. ¿Cuántos son hinchas del Nacional acá? Allá hay varios. ¿Qué pasa cuando son hinchas del Nacional? Se ponen la camiseta. Y cuando, aunque no son jugadores, ¿cierto?
pero al colocarse la camiseta del Nacional, ¿qué están diciendo? Yo soy de ese equipo. Y lo que ese equipo logre, yo lo celebro. Yo celebro los triunfos, yo celebro hasta las pérdidas. Todo lo que ellos hacen, también yo lo celebro y comparto y me uno a lo que ellos son. Si un creyente se ha unido a Cristo, somos uno con Cristo. O sea que tengo una identidad, quiere decir que lo que Él es, también soy yo. Lo que Él celebra, yo lo celebro. En estos días hubo una declaración del presidente y dijo una serie de cosas. ¿Por qué levantamos la voz nosotros? Y algunos dicen, uy, ahí sí se rasgan los vestidos, ¿no? Pero hermano, si nosotros no tenemos identidad con Cristo, dígame, ¿con quién más? ¿Con quién más? Si es que nosotros tenemos una identidad y yo soy de Cristo y creo que usted también es de Cristo. Por eso no celebramos lo que no es de Cristo, ¿verdad? Porque hay una identidad, hay personas que se identifican con una ideología de género y que dicen, yo soy eso. ¿Por qué? Porque tienen una ¿qué? Identidad. Y así están equivocados, pero tienen una identidad. Y eso los identifica a ellos. Eso hace ver y muestra la condición en que están. ¿Por qué? Porque se identifican. Entonces, el tema que voy a tratar hoy es salvación sin santidad. ¿Eso es coherente? ¿Verdad que no? No es coherente. Hay personas que no se preocupan por su crecimiento, prefieren ocultar sus pecados, pero aún así siguen diciendo, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos. Y aunque estén practicando el pecado, no son perfeccionados en la santidad ni en el temor de Dios porque no tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Posiblemente no han entendido el Evangelio. No han entendido el propósito de Dios. Entonces, vamos a colocar en orden las cosas porque sí hay que tener una seguridad, ¿verdad? Si tenemos identidad, pues necesitamos tener unas cosas en orden. Necesitamos tener unas cosas en orden. Entonces, primero, la salvación es un regalo de Dios. ¿Alguno aquí ha pagado por la salvación? Muchos creen que la salvación es el 50 y 50. Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero yo también debo ganarme la salvación. Si la salvación fuera por obras, ¿sería un regalo? No, porque Dios me está pidiendo algo en contraprestación. Dios te dice, te regalo la salvación. ¿Cuál debe ser la respuesta de la persona, del ser humano? ¿Recibirla o no recibirla? Esa debe ser la respuesta. ¿La recibe o no la recibe? Dios le está dando la salvación ¿a cuántos? A todos. ¿Cuántos la reciben? No todos. Solamente los que creen. Entonces, no todos reciben la salvación. ¿Pero esa salvación le cuesta algo a la persona? Nada. No le cuesta porque es un regalo. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11 está después de Romanos capítulo 10. No, si alguien no tiene Biblia o está al pie. Quiero decir una verdad. Primero, que la eternidad es más real que esta vida, hermano.
Acuérdese de estas palabras. La eternidad es más real que esta vida. Cuando pasemos a la eternidad, nos vamos a dar cuenta que la verdadera realidad es la eternidad. ¿Dónde pasaremos más tiempo? ¿En esta vida o en la eternidad? Entonces usted se preocuparía más por esta vida o por la eternidad. Y hay personas tan necias que se preocupan más por esta vida que por la eternidad. Me parece ilógico, falta del entendimiento. Oiga, si yo sé que voy a pasar más tiempo en la eternidad, yo me tengo que preocupar por la eternidad, porque la eternidad es más real que esto, es mucho más real. Entonces, prestémosle atención, hermano. Prestémosle atención y enfoquémonos en lo verdadero. Yo me admiro, me sorprendo, me maravillo de personas que no le prestan atención a la eternidad. Qué cosa, Dios mío. Yo digo, ¿dónde está por lo menos use la lógica. Por lo menos use la lógica. Dice el versículo 5, versículo 6, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. ¿Entendió eso? Hay un remanente escogido que va a ser salvo, pero va a ser salvo por gracia. O sea que no hay mérito humano. Ahora, cuando yo le pregunto a alguien, ¿usted está seguro de su salvación? Hay personas que me dicen, pastor, todavía no. Me falta. Le falta. ¿Y por qué le falta? Porque las personas en quién están pensando, en las obras. Y la salvación no es por obras. Dígale al que está al lado suyo, la salvación no es por obras. Entienda esto, hermano. La salvación es por gracia. ¿Sí dice el texto así? ¿Sí lo está diciendo así? Pues ahí dice. ¿O sería que quedó mal escrito? ¿Está mal traducido? Ahí está bien. Dice, por gracia. Quiere decir que es un regalo de nuestro Dios. Porque cuando no se entiende que es por gracia, no hay agradecimiento en mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque estoy pensando en lo que yo hago. Entonces hay un miedo y hay una inseguridad en mí que si yo no hago las cosas bien, quién sabe si Dios me deja entrar. Porque estoy pensando en ¿qué? Obras para salvación. ¿Cuántos están entendiendo esa parte, hermano? Si no ha entendido, levante la mano. Yo vuelvo y le explico. Levante la mano el que no haya entendido. Cuando alguien le da un regalo a usted, ¿la persona le pide algo? ¿Por qué? Porque es un regalo, si no, no fuera regalo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es que, pida, ¿qué nos regala Dios a nosotros? En Cristo Jesús. Un remanente escogido, quiere decir que no todos van a ser salvos, pero porque Dios lo decide, porque la salvación no se pierde ni se gana, la salvación se recibe. Algunos creen que pierden la salvación. ¿Por qué? Porque están pensando en sus obras. Y dice, yo no hice esto bien. Perdí la salvación. Entonces vuelve y se porta bien y dice, ahora sí gané la salvación. Y vuelve y comete otro error. Dice, no, perdí la salvación otra vez.
La salvación es un regalo de Dios que se recibe. Si no recibe la salvación, obviamente no es salvo. Pero la salvación se recibe. No es algo que yo haga un mérito por eso. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira. Dice 8. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Qué le está pidiendo a Dios a usted para la salvación? ¿Le está pidiendo algo? ¿Sí? ¿Te pide algo? Dice, yo te doy la salvación, pero tiene que prometerme que no me va a fallar. ¿Dios dice eso? Nada. La salvación simplemente es un regalo. Dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? O sea que aún la fe no es de nosotros, sino que la fe es algo que Dios no la da. O sea, nosotros estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos da la fe. La fe es hacer. Es hacer algo. ¿Qué es la fe? Una decisión. ¿Decisión de qué? De confiar en lo que Él dice. Punto. Si Dios dijo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados, yo confío en eso. Y entonces mi confianza de salvación está en lo que Dios dijo de Jesús. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Es imposible. Si la Biblia dice que Jesús borró mis pecados, me justificó y me limpió y me santificó, quiere decir que eso es ¿qué? Verdad. Ahora, si usted ha creído en Jesucristo, ¿cómo se ve? ¿Usted se ve salvo o se está ganando la salvación? ¿Usted se ve santo? Pero ¿sabe qué le dice el diablo? Mentiroso. Acuérdese lo que hizo ayer. Acuérdese. Y el diablo le dice, ¿qué? ¿Usted qué va a ser santo? ¿Qué es la fe? Creer que lo que Dios está diciendo es verdad. Si Él me santificó por su sangre, yo soy santo y limpio de todos mis pecados. No dijeron ese amén con mucha duda. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque están pensando en ustedes. ¿Yo qué voy a ser santo? ¿Yo qué voy a ser salvo? Pero es lo que Dios está diciendo. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios nos está dando la oportunidad de volver a creer en Él. De que confiamos en Él. Algo que hago todas las noches, antes de acostarme, es decirle, Señor, gracias porque me limpiaste, porque no hay condenación para mí. A dormir. ¿Quién me puede condenar? ¿Qué me puede acusar? ¿Sabe que una de las mayores inseguridades del ser humano es la acusación? Porque hay una acusación continua. Continua. Hay una acusación y eso no lo deja dormir. Porque hay una acusación. ¿Cuánto nos puede acusar Satanás? ¿Tiene de qué acusarnos? No. Pero nosotros creemos que sí. ¿Dónde está el problema? ¿En Dios? ¿En Satanás? ¿O en nosotros?
Porque estamos creyendo cosas que Dios no ha dicho. Pero nosotros le creemos al diablo. El diablo le dice, usted es un pecador, usted no va a entrar al cielo. Ay, sí, yo no voy a entrar al cielo, estoy perdido. Pero Dios dice, yo lo lavé, lo limpié, lo rescaté, lo redimí, lo compré con mi sangre. ¿Será verdad? Y creemos más las mentiras que a la verdad de Dios. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesús. Todo lo que esté fuera de Cristo es mentira. Todo. Entonces creemos cosas que Dios no ha dicho. ¿Somos salvos por medio de qué? De la fe, o sea, por medio de creer ¿qué? Que Dios dice la verdad acerca de Cristo para mí. Me dio vida eterna en Cristo Jesús, me limpió, me perdonó, me sanó. ¿Sabe por qué hay tantas personas heridas en su corazón? ¿Usted sabía por qué hay tantas personas con traumas todavía, aún siendo cristianos? ¿Con traumas del pasado? Porque no han creído a lo que Dios ya hizo. Y siguen traumatizados. Una persona que fue maltratada, abusada, violada, que fue de todo, hoy en día vive con traumas, con vacíos en su corazón. Porque no ha entendido lo que pasó en la cruz. No han entendido. Y siguen con eso. ¿Por qué? Necesitan creer en lo que ya son. En lo que ya Cristo hizo. Esta mañana preguntaba, ¿cuántos creen que Dios nos va a dar la victoria? No digan mentiras. Él ya nos dio la victoria. Mire, ese solo hecho, creer que el Señor nos va a dar la victoria. Ya nos dio la victoria. Entonces estamos esperando algo que va a suceder y no vivimos en lo que ya está hecho. En lo que ya tenemos. ¿Sabe por qué usted y yo podemos perdonar? No porque seamos buena gente, sino por lo que sucedió ya en la cruz. Hermano, si usted no ha entendido muchas cosas de Dios, busque un líder en la iglesia que sepa y dígale, hermano, enseñe. Ayúdeme a entender porque no entiendo nada. Es lo que ya está hecho y por eso nosotros no disfrutamos, sino que estamos esperando que Dios nos va a dar una victoria. Y no disfrutamos de la vida en Cristo. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se glorie. Si fuera por obras, ¿cuánto sacaríamos pecho? Es que yo sí. Es que yo sí oro más que usted, yo sí ayuno más que usted, yo sí soy más santo que usted. Dice, no por obras para que nadie se glorie. Yo soy salvo igual que usted por la fe en Jesucristo. Igualito. Señora. Ah, bueno, ya vamos para allá, hermanita. Espéreme tantico. Primero tenemos que tener eso en mente. ¿Se puede perder la salvación? ¿Por qué no? Ya Cristo lo hizo, ¿sí, pastor?
Ajá, se pierde para el que no la tiene, bien. Entonces no pierde nada porque no ha tenido nada. Se pierde es cuando algo se ha tenido, ¿cierto? ¿Sabe por qué no se pierde la salvación? Escuche, porque la salvación es un traslado de un reino a otro reino. Es un traslado. Dice que Él nos trasladó ¿de dónde? Del reino de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de la luz. De la muerte a la vida. ¿Cómo estábamos todos nosotros antes del Evangelio? Vea, muertos. Olíamos a feo. Toda persona que está muerta, que no ha sido trasladada, está muerta en vida. No puede entender las cosas de Dios para nada. Solamente vive en su pensamiento, en su razonamiento maligno, porque Satanás ahí le alimenta eso. ¿Por qué? Porque está muerto. La salvación es eso, salvarnos ¿de qué? De la muerte, del pecado y de las tinieblas y pasarnos al reino de la luz. Cuando alguien cree que pierde la salvación, está pensando en obras, en hacer. Y por eso piensa de esa manera, pierde la salvación. Pero no está pensando en la obra de Cristo. Entonces, la salvación es pasar de un estado a otro. ¿Qué es la salvación? Pasar de un estado a otro. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto, cuando usted encuentra en la Biblia esa palabra 2 veces, significa que eso no tiene vuelta de hoja, no tiene vuelta atrás, que es lo más seguro que hay. De cierto os digo, el que oye mi palabra y qué más, y cree al que me envió, ¿qué tiene? Y no vendrá a condenación. ¿Qué ha pasado con él? Ha pasado de muerte a vida. Es un traslado. La salvación es un traslado. Usted ya no está en muerte, ahora usted ya está en la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el que estuvo muerto y ahora vive, no vuelve a morir. Por eso la salvación no se pierde. Porque el que está muerto y vive, ya no vuelve a morir. Jesús resucitó, ¿cierto? Y dice la Biblia, habiendo muerto por los pecados, Él ya no vuelve a morir. Todo aquel que está en la vida, escuche eso, no vuelve a morir. Yo no sé si usted pueda creer eso, pero es lo que está diciendo Dios. Si usted ahorita ha sido trasladado a la vida, usted no vuelve a morir. Usted tiene vida, o sea, usted no vuelve a esa vida de muerte. Jamás. Jamás vuelve a esa vida de muerte. Usted dirá, ¿y por qué yo conozco cristianos que sirvieron en una iglesia y ahora están en el mundo otra vez? Nunca estuvieron en la vida. Porque la vida es Cristo. Y cuando alguien ha creído en el Evangelio, lo que tiene en él es la vida. Algo pasa en él. Algo pasa en esa persona y es que Cristo, Dios, viene a vivir en esa persona, hermano. Y esa persona comienza a dar un fruto, no porque él se esfuerce y porque él diga, uy, tengo que cambiar eso. No, ese pecado que me aflige, tengo que cambiarlo.
No, es que hay una vida dentro de él, hermano. Y usted se va a probar. Yo le dije esta mañana a los hermanos, pruébese si usted tiene a Cristo. Pruébese. Hágase ese reto. En un momento dado, donde usted esté solo, nadie lo está viendo y le llegue una tentación, usted va a saber si Cristo está ahí. Si usted tiene la vida, tiene a Cristo, entonces no quiere decir que no cometa errores, pero quiere decir que usted no vuelve nunca jamás a ese hábito pecaminoso. Usted no vuelve a practicar eso. Usted no vuelve a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted. O sea, lo que está en usted es la vida, hermano. Lo que está en mí es la vida. Ahora, como creyente puedo ser desobediente, pero si está la vida ahí, Él va a seguir. Él va a seguir ahí hasta que usted es perfeccionado y santificado, porque la salvación produce un fruto que se llama santificación. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje? Pero usted no va a volver a su vida antigua, porque usted ya murió y resucitó. Usted no vuelve a eso, porque hay un fruto que se llama santificación. Por eso hay personas que dicen, o sea que yo puedo seguir pecando. Miremos Romanos capítulo 6. Lo que preguntaba la hermanita ahorita, la hermana Isabel. Romanos capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en dónde hemos sido bautizados? Sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted creyó en Cristo de corazón, usted se sumergió en la muerte de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted murió y yo morí para el pecado. ¿Alguien que muere puede seguir rumbeando? Entonces se muere la persona, están en el velorio y llega y le dice, hermano, alguien, un amigo, le dice, levántese que vamos a ir a rumbear esta noche. ¿Qué le contesta a ese muerto? ¿Por qué? Está muerto. Está muerto. Dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Yo estoy muerto. ¿Para qué? Para el pecado. Pero ahora estoy vivo para Dios. El que está en el pecado está muerto a Dios, separado de Dios. ¿Sí? El que está en el pecado. Pero el que ha muerto al pecado está muerto para el pecado, pero vive para Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Esa es la realidad. A veces podemos ser desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido viendo? Que hay muchas personas que dicen que creen en Cristo, que son salvos, pero su fruto no evidencia que Cristo está en él. Siguen viviendo común y silvestre.
Para ellos la fornicación no es pecado. Para ellos beber, estar en discotecas no es pecado. Para ellos estar de acuerdo con la ideología de género no es pecado. Pero están seguros de su salvación. Analicemos. ¿Ellos realmente han creído? ¿Por qué? Porque cuando alguien ha creído, la vida de Cristo se manifiesta en él. Total. Total. Y a veces, como dijo alguien, hay personas muertas ministrando la iglesia. Hay personas muertas predicando porque simplemente saben de memoria cosas de la Biblia o de Cristo, pero no hay vida en ellos. Por eso no hay honra, por eso Dios tiene que llamarle a los sacerdotes en Malaquías y decirle: ustedes deshonran mi nombre. Ustedes me deshonran. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no hay la vida de Dios en ellos manifestada. Entonces, el evangelio verdadero, es aquel que me asegura de que no soy salvo por obras, pero también me da la seguridad de que Él es el que está formando la vida de Él en mí. Y se está manifestando, se está expresando esa vida. Una persona que tiene a Cristo y que la vida se está manifestando en él, hasta decir una mentira, escuche esto, hasta decir una mentira le fastidia. Hasta decir una mentira le fastidia. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene afinidad con eso. Él tiene la vida. Guillermo. Sí, ya te entendí. La vida cristiana y de santificación. La santificación es un fruto. ¿Qué pasa con este fruto? Cuando comienza a ver un fruto, por ejemplo, usted tiene un árbol de mango, ¿el mango sale grande? ¿Cómo sale? Pequeñito. Pero ¿qué va pasando con ese frutico? Va creciendo. Así es la vida cristiana. La persona que no ha creído en Cristo es aquella que no produce nada. No crece. No hay avance. No hay transformación. Puede cometer errores, claro, porque hasta que el Señor venga, vamos a tener que ser perfeccionados. Todavía tenemos errores. Pero ¿sabe qué va pasando con ese fruto? Va creciendo. Si el fruto está creciendo, pueda que una persona sea creyente y diga mentiras, pero eso no lo deja tranquilo. Sino que hay una necesidad de ir cambiando su manera de pensar. Y entonces dice: no, esto no es de Dios. ¿Y qué va pasando? Hasta que llega el punto que aborrece la mentira. Porque es un proceso. La santificación es un proceso en el cual todos estamos. Pero ¿qué pasa con la persona que nunca siente eso? Pero dice que es salvo.
hermana. No sé si quedó, ¿sí? Y mueren. Son salvos. ¿Por qué no son salvos? Por fruto, por santidad. Sí somos salvos para santidad, y si Cristo está ahí, Él está produciendo. Cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, ¿a qué se refiere? ¿Quién es la santidad perfecta? Cristo. Si Cristo está en mí, yo voy a ver al Señor. En mi humanidad no soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado. Si esa persona muere, pero creyó en Cristo, pero estaba dando fruto, creciendo, esa persona es salva. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, el mensaje? Lo importante es que usted tenga a Cristo. Porque ¿sabe quién va a producir ese querer como el hacer? Y esa santidad, Cristo en usted. No te va a soltar. Él no te va a soltar. Porque usted tiene a Cristo. Y Cristo es la vida. Y Él es el que puede producir la vida. Yo he escuchado gente que dice, yo no puedo cambiar. Siendo creyentes. Probablemente Cristo no esté ahí, porque aunque no cambie de una, va siendo procesado. Va siendo procesado. Pero la persona que se mantiene firme ahí, en su pecado, Cristo no está ahí. Entonces, la salvación viene por recibirla. ¿Cómo la recibo? Por la fe. Por gracia, no tiene que hacer obras, pero eso me va a producir un fruto. Como cuando usted siembra un arbolito. Yo tengo unas materas allá en el patio y cada vez que compro un aguacate y me gusta, allá lo tiro. A los 2 meses ya está la plantica, porque se sembró. Si el evangelio ha sido sembrado en su corazón, va a dar fruto, téngalo por seguro. Va a dar fruto. Pero es necesario que usted entienda que la salvación, el evangelio se recibe por la fe. Y tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es estar de acuerdo con Dios. Usted dice, ahora sí me voy a arrepentir. Cuando usted piensa, ahora sí me voy a arrepentir, usted está pensando en cambiar cosas, en cambiar conducta. No. ¿Qué es arrepentimiento? Es estar de acuerdo con Dios. ¿En qué? Dios es santo, yo estoy separado de Dios, yo soy pecador y merezco morir. Cuando yo llegué al Señor, fue por eso, porque yo me vi en mi pecado. ¿Quién me mostró eso? El Espíritu Santo. Me mostró que yo soy pecador y que no puedo hacer nada para salvarme, que estoy muerto. Pero ¿qué es la fe? La fe es creer que Jesucristo me salva de ese pecado. Por eso se necesita arrepentimiento y fe. ¿Qué es primero, el arrepentimiento o la fe? El arrepentimiento. Pero para tener arrepentimiento, ¿qué necesito? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Entender la palabra. Eso es nacer de nuevo. Cuando empiezo a entender la palabra, la escritura, la empiezo a entender. Ah, ya, uy, sí, estoy separado de Dios. No, yo no sabía que yo no podía ser bueno. Nadie es bueno. Por eso ¿sabe? Hay personas que son buenas. Y yo llamo a esas personas, ellos son buenos entre los malos. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Pero hay personas buenas entre los malos, o sea, entre los malos. No tienen vida, pero son buenos entre los malos. Entonces, no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Somos salvos por gracia, pero tiene que haber un fruto, hermano. Tiene que haber un amor en nosotros hacia el Señor. Cuando ya hemos creído, tenemos la salvación, entonces Cristo comienza a producir ese amor hacia Él.
y nos enamoramos de Dios y lo honramos y lo respetamos. Hermana Nuri. Ah, bueno, claro. La salvación hay que, bueno, sí, digamos cuidarla en el sentido de que exactamente. En el sentido de que, hermanita, en el sentido de caminar conforme a la voluntad de Dios, de caminar en coherencia, como dice el apóstol Pablo, como es digno del Señor. Entonces puede ser que como cristianos estemos olvidando eso, estemos descuidándonos en ese respeto, en ese amor por el Señor. Oiga, si el Señor está en mí y Él es santo, ¿yo por qué lo voy a ir a respetar? Correcto. Si Cristo está en mí, ¿por qué voy a tener un mal pensamiento? ¿No llegan malos pensamientos? Sí, pero como Él está en mí, ¿qué hago con ese pensamiento? Lo dejo ir, porque Él está en mí, porque amo a Cristo, porque lo respeto, porque lo honro. ¿Sí, de acuerdo? ¿Y Él puede estar en mí? Sí. Y entonces yo le doy cabida a ese mal pensamiento. ¿Qué pasa con la presencia del Señor en mí? La irrespeto. Y respeto a la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar con el Señor? Se va a entristecer. ¿Le agrada eso? No le agrada. Ahora, ¿sabe qué va a pasar, hermano, si yo sigo en esa condición? Como el Señor está en mí, Él dice, lo voy a santificar y le puede quitar la vida. El que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso tiene unas consecuencias. El no vivir en santidad, no por su esfuerzo, sino porque no está respondiendo a la obra de Cristo en su corazón, hermano. Y esa es la respuesta, hermana, a la pregunta que me hacía. Dios puede castigar a esa persona. Hay personas que dicen, Dios no castiga a nadie, mentiroso. ¿Ah? Como los de Corinto, se estaban muriendo y no se daban cuenta. Y el apóstol Pablo dice, oiga, venga, ¿no se dan cuenta que ustedes están muriendo? Oiga, ¿no se dan cuenta que ustedes se están enfermando? Dios los estaba disciplinando y el Señor prefiere llevárselo a que siga pecando. Lo prueba también, lo disciplina. Claro, a veces Dios tiene que poner pruebas duras. Y usted dice, uy, el diablo me está atacando. No es el diablo. Ajá, a gratitud. Ajá, claro. Ajá, ama, tiene gratitud. Dianita. Ajá, sí, Dios es amor y en su amor nos castiga. ¿Cuándo? Cuando somos desobedientes. Entonces, salvación sin santidad, no hay coherencia. Tiene que haber santidad, hermano. Si no es así, usted debe preguntarse, ¿yo realmente soy cristiano?
¿realmente yo soy salvo? Si eres salvo, ¿de qué te libró el Señor? ¿Del pecado, de la muerte y de Satanás? Yo no desconozco, ojo, no desconozco que Satanás oprime, fastidia, trabaja con mentiras para sacarnos del propósito de Dios. Pero para eso tenemos la verdad de Dios, para resistirle con la verdad y vivir una vida en el Señor coherente, que sea coherente, que sea digno del Señor, caminar como es digno. Y este año vamos a caminar como es digno del Señor, a no ser que usted no haya creído en el Evangelio. Si no ha creído en el Evangelio, te animo a creer en el Evangelio hoy y a experimentar el poder de Dios, el poder de Cristo en su vida. Hermano, maravilloso. Es maravilloso. No es una religión. Una religión son ritos. Una religión son cosas que hay que hacer. No. Mientras que la vida cristiana es una relación de amor con el Señor, con Dios, con el Creador. Y sabe, Él mismo va a producir la vida en nosotros. Solamente crea en Él. Crea en Él. Quiero invitarlo a que hagamos una oración al Señor, para que el Señor nos libre de una vida religiosa y podamos tener una vida donde Cristo se manifieste en nosotros. Será algo muy distinto. Una vida espiritual excelente. Una vida de amor, una vida de gratitud, una vida de donde honramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por estos minutos donde hemos disertado en tu palabra. Señor, gracias porque tal vez no entendíamos muchas cosas, pero en su amor nos ha venido aclarando, haciéndonos entender cuál es tu voluntad y qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos, y la obra de Cristo en la cruz. Poder entender esa verdad maravillosa. No son mis esfuerzos humanos, porque pensaba yo que era por esfuerzos humanos que uno podía alcanzar la salvación. Pero no es así, Señor. Ahora entiendo que tú me regalas la salvación para vivir en ella, y fuera de eso me da tu poder, me da tu vida para vivir en esa salvación. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, por las personas que escucharon este mensaje, escucharon esta palabra, y que esa palabra ha llegado a nuestro corazón. Señor, permite que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca la eficacia para lo cual tú la has enviado. Que podamos vivir vidas con identidad, que expresamos a Cristo. Señor, gracias, porque ahora podemos